Los temores de algunos se han hecho verdad. La derecha dice siempre que el kirchnerismo invadía todos los lugares, que el kirchnerismo estaba tomando posiciones, que el kirchnerismo estaba ocupando todos los espacios, que los jóvenes ocupaban absolutamente todo. Así que lamentablemente debo decirles que este programa hoy está tomado por la GENAP. Los dejo en manos de su comandante Jerónimo, que va a presentar al resto de la milicia. ¿Qué tal? Bueno, nosotros somos del Grupo de Economía Nacional y Popular. Lo tenemos a Benjamín Navarro, es economista, Iván Weigandi, que también está estudiando, futuro economista, y Jerónimo Rodríguez Ucé. La juventud que se viene en economía, ahora fuera de broma, para aquellos que dicen que no hay información, que es los cimientos ideológicos, que estos pibes no saben nada, que son militancia rentada y toda esta cuestión. He aquí un programa donde van a ver los proyectos de economistas que tiene el kirchnerismo, los proyectos de economistas que tiene este proyecto nacional popular, pero además de eso vamos a ver qué es lo que se entiende por economía nacional y popular. Pongo en la mesa un tema para que lo tratemos entre todos. Agarre la pelota el que mejor le venga. Leí la semana esta que pasó un titular que me llamó mucha atención, un poco me asustó también. Dicen que el dólar blue bajó por la influencia del nuevo gobierno. Había habido elecciones y yo no me había enterado. Parece que hay un nuevo gobierno y yo no me enteré. Pero según La Nación, eso lo escribieron en titular. O sea, el dólar blue baja por la influencia del nuevo gobierno. Cuando ustedes leen cosas como este, son economistas o estudiantes de economía en algún caso, ¿qué sienten? Y particularmente yo la leí que decían por la confianza al futuro nuevo gobierno, como que ya hacen futurología y saben quién va a ser quien gobierne la Argentina en 2015. Entonces, aparte decían, ya confían, sí, no, ya sin saber quién va a ganar, dicen que es gracias al futuro nuevo gobierno. Más confiable que esto, de seguro. Eso quiere decir básicamente. Sí. Que además empieza con muy buena gestión, ¿no? Antes de haber arrancado ya está haciendo buena gestión. Ya bajó el dólar antes de arrancar. Chicos, ¿es creíble esto? ¿Es una boludez? ¿Nos están tomando el pelo? ¿Hay gente que se lo compra? ¿Cómo es el tema? No, totalmente nos están tratando de tomar el pelo. Yo no creo que haya nadie que pueda creer esto. La misma Nación tuvo que bloquear en su portal los comentarios porque los mismos lectores se les reían de esta idea. O sea, no hay señales de que haya un partido, más allá del consolidado, la consolidada mayoría que todavía tiene el Frente para la Victoria, no hay ningún partido que muestre como puntero en las próximas elecciones para ser presidenciable. Y una variable como es el dólar ilegal no puede estar atada a estas cosas, sino se ve claramente que la caída de este tipo de cambio paralelo vino acompañado de un montón de medidas de todo el equipo económico del Gobierno Nacional y de otros organismos competentes que tienen que ver con las maniobras ilegales, con el lavado de dinero, con la evasión de impuestos, como todo lo que estamos viendo en el accionar conjunto, no solo de dar alternativas en lo que son los problemas económicos, sino en esto que son los problemas de la ilegalidad de las acciones que están tomando algunos. Te la voy a complicar un agentes. poquito más. ¿El dólar ilegal está atado al narcotráfico? Bueno, es una afirmación bastante... Es una pregunta, en forma de pregunta. ¿Está atado al narcotráfico? No, es una pregunta bastante fuerte y afirmar eso. Básicamente yo lo que diría es que el dólar ilegal es un mecanismo por el cual una parte de la economía, que es la economía informal, que parte de esa economía informal está vinculado a actividades ilícitas, bueno, a la hora de tratar de obtener, en algunos casos, divisas, ese es el mecanismo al cual busca acceder y accede, al único canal que pueda acceder o de alguna manera al sector de la economía donde no tendría mayores influencias por parte del control del Estado. Pero ahora, algo, Benjamín, ¿por sí. qué lo hacen por fuera? ¿Por qué Bueno, no van por dentro? básicamente lo hacen por fuera justamente porque no tienen, porque sus negocios no están en el marco de... No está blanqueado eso. No están en el marco de la ley y si queremos usar esa misma metáfora de los colores, ¿no? Como que yo creo que es incorrecta, pero el tema de hablar de que el sector formal de la economía es blanco y el sector informal de la economía es negro, si lo ponemos en esos términos, efectivamente una parte de la economía que busca acceder al dólar, que no está en los canales legales, tiene que acceder de otra forma y esta es la forma. Ahora, algo importante que me parece que está bueno lo que vos planteabas, ¿no? Cómo las noticias económicas, las medidas económicas, cómo se traducen y cómo son tratadas en los medios de comunicación, en particular en algunos, en los
tradicionales y los más grandes. En lo monopólico. Bueno, digo, algo interesante es que de alguna forma todo el tema de esta cuestión cambiaria, uno que veía hace 3 meses atrás, o 4 meses atrás, o a comienzos del año, uno escuchaba a los economistas que consultan permanentemente y leía las editoriales de los periodistas más importantes de estos diarios o de los canales de televisión y los pronósticos, porque vos hablaste como del futuro, ¿no? Sí, la futurología. O sea, la futurología, está bueno eso. Uno veía los pronósticos respecto al futuro y constantemente lo que ha pasado es que no se cumplieron. Tenés claro que se te va a enojar Melconian, ¿no? Sí. Se te va a enojar Melconian, vamos a tener un problema. Yo lo digo acá públicamente, Sí. Benjamín se hace cargo. El problema de Melconian lo tenés con Benjamín, ¿eh? No, igual lo interesante es que hay que remitirse un poco a las pruebas. Uno puede meterse en internet a buscar las opiniones de estos economistas y decían que el dólar, tanto oficial o el dólar ilegal, iba a estar en 17, 18, 20. Bueno, antes del 2001 también decían que salíamos de la crisis. Claro, sí, ¿no? Que con algunas, por ejemplo, el tema de lo que fue el megacanje, ese tipo de acciones por parte del Estado de aquel momento parecía que se solucionaba todo y a los pocos meses explotó todo. ¿Sí? Muchachos, ¿qué puedo esperar del dólar blue ahora? Y a mí Ya me subió, parece que ya bajó, ya bailó. ¿Ahora qué? Sí, me parece que lo que también para no caer en estos errores, porque a veces se confunde la economía con una ciencia que tiene la capacidad de predecir comportamientos futuros, y ahí es donde siempre están las influencias o las expresiones de deseo de los distintos economistas, donde piensan el futuro según la conveniencia de cada uno o de sus jefes. Lo que sí podemos ver es qué está pasando hoy con el dólar blue, por qué el dólar blue, el dólar ilegal, hoy está bajando, qué es lo que se está haciendo desde los distintos organismos del gobierno para controlarlo. Te la voy a complicar, Jero. Sí está bajando, pero ¿lo van a dejar bajar o van a intentar otra maniobra especulativa? Y Porque por más que el gobierno está intentando cosas que están funcionando, yo no creo que del otro lado aquellos que tienen un negocio con el dólar blue se queden tan quietos de que más. No, Esa es la pregunta. claro, por supuesto. El objetivo es quitarle la rentabilidad. El objetivo hoy de las distintas instituciones es quitarle rentabilidad a los que operan tanto en el mercado legal como en el ilegal, o sea, los que proveen de dólares a las cuevas y al dólar blue. Si vos le quitas ese margen, que es la brecha entre la cotización del legal y el ilegal, le quitas posibilidades de negocio. Y ese es el objetivo de los distintos organismos, quitarles el negocio. Cuanto más grande es la brecha, cuanto más se dispara el dólar blue del dólar legal, mayor es el negocio quien puede operar en los dos mercados, que tiene una sociedad de bolsa o un banco desde el que opera con el dólar legal y por distintos mecanismos como el contado con liquidación y varios que estuvieron muy en boga últimamente, pueden venderlo a 15, 16, a las distintas... Aclaremos que son maniobras claramente ilegales, ¿no? Por supuesto. Aclarémoslo puntualmente. Pero yo te vuelvo a la pregunta. ¿Se van a quedar tan quietos, Jerónimo? Los especuladores, ¿se van a quedar tan quietos frente a estas medidas que toman? No se van a quedar quietos, pero la idea es quitarles distintos márgenes de acción, posibilidades de... Yo creo que con el avance del tiempo se ha visto que no solo el gobierno nacional notó cuáles son las maniobras que están aplicando para hacer estos negocios, sino que encontró quiénes son los personajes. Yo lo que siempre digo es, si el gobierno iba y cerraba una cueva, habrían otra. Lo que está haciendo el gobierno no es atacar al que fue a comprar ni a la cueva, sino atacando a todo el circuito, al que trata de sacar los dólares de la economía real, de las exportaciones, importaciones, y ilegalmente, porque esto está dentro de la ley penal cambiaria, ilegalmente lo pone en un mercado ilegal. Y esto, cuando se habla de ley penal cambiaria, de este rol que se empieza a cumplir mejor, porque se empiezan a conocer los personajes, un trabajo conjunto, y poco a poco se va en estos delitos que son relativamente nuevos, con nuevos instrumentos, como el contado con liqui, se van conociendo mejor las maniobras de cómo pararlo. Lo importante de la ley penal cambiaria es que es una ley que protege la seguridad pública. O sea, nosotros veníamos hablando del problema de que la sociedad, cuando se queja de la inseguridad, se olvida de quejarse de los grandes actores que afectan la seguridad de toda la población, porque cuando alguien afecta el tipo de cambio o estas cosas que son más que nada el valor de la moneda, afectan el salario de todos. O sea, cualquier persona que cobre en pesos, cuando estos tipos están haciendo negocios, están afectando la posibilidad de que tu salario valga menos. Y yo creo que hace falta que toda la sociedad vuelva a poner el ojo en estos criminales
Y como está funcionando, o sea, con leyes ya establecidas que cada vez se están aplicando mejor, se avancen contra estos criminales. Obviamente van a reaccionar y se van a querer defender y van a buscar otra cosa como siempre lo ¿Qué hacen. pueden hacer, Aureliano? ¿Tenés alguna idea, por ejemplo, de qué se les puede ocurrir? Porque ya he visto cada cosa que ya no se me acabó la imaginación para pensar qué más pueden hacer. Siempre van, la verdad es que la imaginación que tienen es amplia. Antes directamente los compraban, o sea, el neoliberalismo desde la dictadura y la convertibilidad les permitieron hacer lo que querían, permitieron que sacaran la cantidad de dólares que quieran de la economía y la pongan en donde quieran. Y No este solamente gobierno... hablamos de plata, sino de impunidad de poder también. Sí, claro Porque que no sí. solamente era guita lo que se jugaba. Y los tipos tenían el poder de decir yo con 4 tapas te volteo un gobierno. Y Néstor demostró que eso era mentira, pero hasta que algunos se animó a probar si las 4 tapas te volteaban, pasaron muchos años, negro. O sea, Sí, hay un comentario en relación a lo que decía Iván. Digo, esto es como dice el dicho, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, pero Iván hablaba un poco de la coordinación por parte del Estado, de mejorar la capacidad de control por parte del Estado, de mejorar la capacidad de regulación por parte del Estado. Y la verdad, hay que recordar que la Argentina, sobre todo a partir de la dictadura militar del año 1976 hasta el año 2001-2002, tuvo un modelo económico que lo que fue haciendo fue restarle capacidad de control, de regulación al Estado. Y esas capacidades no se regeneran de un día para el otro. Entonces, lo que uno ha venido viendo es que en los últimos 10, 11 años, el Estado, con errores, con idas y con venidas, ha ido recuperando esa capacidad de control, esa capacidad de regulación, y hoy en día lo que se está viendo claramente, sobre todo en los últimos, sobre todo en este último año, es que de alguna forma no solo que los diferentes organismos que conforman un poco la regulación económica, que es fundamental, sino que no solo que cada organismo ha desarrollado y recuperado capacidades, sino que están funcionando más coordinadamente. Entonces, digamos, yo eso creo que es importante. Analizar un poco lo que está pasando en términos históricos y también tener en cuenta que cuando el Estado toma una medida, estos actores rápidamente buscan cómo saltear esta medida y ahí el Estado rápidamente intenta corregir eso. Pero es algo dinámico. en términos económicos, venga, ¿cuánto le falta a Argentina para ser un país que no tenga estas heridas históricas? ¿Cuántos años le faltan a Argentina para dejar de continuar con esta política, para dejar de tener este arrastre histórico de desgaste? Mira, es una pregunta difícil. Yo te diría... Estoy acá para complicártela, Benja. Está muy bien, Lamentablemente, Benja, hoy te tocó a vos. Me tocó a mí, está muy bien. No, mira, yo sabes qué te diría. Te diría que si uno pretende un proyecto que podríamos llamarlo con un título genérico, amplio, pretende un proyecto económico, un modelo económico con un proyecto político inclusivo, de igualdad, de justicia social, se tiene que preparar para pelear de acá al resto de la vida, porque la verdad es que estos modelos económicos y estos proyectos políticos básicamente todo el tiempo están tratando de reasignar recursos, riqueza, y la verdad que los sectores concentrados, los sectores tradicionales de un país como la Argentina, como vos recién preguntabas, nunca se van a quedar quietos, estáticos y tranquilos. Cuando el Estado avanza tratando de redistribuir la riqueza, bueno, estos actores buscan una forma de volver al status quo anterior. Entonces yo lo que te diría es que es una batalla constante la que hay que seguir dando. Lo interesante, más allá de lo que pasa en el corto plazo, en el día a día, es que uno analiza, si querés, la película en los últimos 10 o 12 años y claramente lo que ve es que los indicadores van hacia un lado. A veces más rápido, a veces más lento, a veces con un incremento muy importante, a veces con un incremento más leve, pero me parece que lo más interesante siempre a la hora de hacer un análisis que tenga alguna pretensión de ser serio es analizar una película y si uno mira la foto, ver la foto, digamos, teniendo el panorama más amplio. ¿Qué falta, lo pongo en la mesa para cualquiera? ¿Qué falta para combatir la inflación? Y lo que falta es, más que falta, me parece que se va a ver a futuro, también tiene que ver con las capacidades del Estado, porque si nosotros pensamos que la inflación no es un fenómeno monetario, como dicen quizás los economistas neoliberales, que es por culpa del Estado que emite moneda y eso genera inflación, ¿Vos me decís sino que no? que nosotros creemos que la inflación se explica por una puja distributiva, porque siempre
en los distintos momentos. Para, en porque donde- esto es muy interesante. Sí. Vamos a hacer un punto acá. Vos me decís que cuando me dicen a mí que la inflación se genera generando moneda por la máquina de hacer billetes, como le dicen los grandes economistas de la derecha, vos me decís que esto no es tan así. No hay, es claro. hay otra Claro, vértice no. de generación de inflación, que es cuál. Y tiene que ver con, por un lado, la puja distributiva, en el sentido que cada vez que los sectores trabajadores o los de ingresos fijos van aumentando su participación en la producción, en el PBI, también hay una estrategia más defensiva del sector del capital, del empresariado. Entonces, siempre uno en la puja es incrementos salariales del 25%, tratan de aumentar los precios a la par, y eso es un ciclo que se va transformando año tras año. Y eso se potencia también con mercados que tienen posición dominante, son mercados concentrados, sobre todo los mercados de alimento, y varios precios, sobre todo los de alimento, que se cotizan a nivel mundial, o sea que depende del precio, por ejemplo la soja, que depende de un precio internacional, de alguna manera determina el precio del resto de los productos que se producen en los campos o en el suelo argentino. Entonces hay un montón de variables que juegan dentro de los procesos inflacionarios, que no solamente está la emisión, sino que juegan todos estos distintos instrumentos, y para eso el Estado tiene que trabajar sobre mejorar la competencia, la capacidad de, a partir de precios cuidados, otras medidas que tratan de quitarle ese poder de mercado, esa posición dominante a pocas empresas que muchas veces controlan insumos que son muy importantes. La posibilidad de ampliar la oferta y generar mayor competitividad va a hacer que los precios no estén tan inflados. Después viene la parte que tiene que ver más con la estructura. O sea, a ver si entiendo. Voy a ir bajándolo de a poquito. Vos me decís que la especulación de los factores económicos concentrados es tan grave, como me plantea a mí la derecha todos los días, como es la generación de divisas, para la generación de inflación, digamos. Sí. Yo creo que o sea, lo importante es marcarlo Por ahí así. bajándolo por parte. Es una pelea entre precios y salarios, o sea, es quién se queda la torta, ¿Y o sea, por qué quién lo se único que queda la dicen que la ganancia. inflación se genera cuando se genera la divisa y se genera dinero? ¿Por qué dicen que el problema es la máquina de hacer dinero? Lo claro es, o sea, ¿Me están mintiendo en la mitad de la película? sí, claro que sí, o sea, claro que sí. O sea, el problema de cuando te dicen si el problema es la impresión de billetes, no es el problema de la impresión de billetes, porque ya las teorías, hasta en lo moderno, en la teoría económica, los que salen en la tele a decir eso están atrasados. Pero el mensaje atrás de eso, o sea, si uno para la emisión en un contexto donde se usa para solventar algunos gastos, la idea es parar esos gastos. ¿Y esos gastos cuáles son? ¿Cuál es el mayor gasto de este gobierno, por lo menos? El 60% de este gasto es gasto social, son jubilaciones, prestaciones sociales. O sea, lo que se intenta es parar estos ingresos que genera la gente. Y obvio, si vos paras el consumo, ¿quién va a subir los precios? Si vos no dejas que la gente pueda comprar más en el súper, ¿qué súper le va a subir los precios? Lo dejo ahí, vamos a un corte y volvemos. Si vos no dejás que la gente tenga plata para consumir, ¿qué precios van a subir? Eso me dijo, va más o menos, volvemos de ahí en ese punto, quédate y pensá que todo lo que nos vendieron hasta hoy podría, no lo pongo ni siquiera afirmativamente para que vos lo pienses en tu casa, podría llegar a ser mentira. Qué casualidad, ¿no? Volvemos en un rato.